Ok, ahora lo que hice es que le pegué con silicón un pedazo de tul rojo porque creo que se veía mejor a hacerle el moñito tejido. Luego le pegué los ojitos. Disculpen que no les explico exactamente en qué fila le pego los ojitos. Es que siempre yo lo dejo al último y los calculo de la carita y el cabellito y todo eso. Entonces, ahí sí le hago al tanteo. Ya pinté sus chapitas y vean, ya quedó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me falta hacer la bolsita y la escoba. La escoba la vamos a hacer con el palito de para banderilla y el estambre amarillo, ¿ok? Entonces, vamos a hacerla. Lo primero que voy a hacer es medir a Kiki. Y vean. Espérenme, así. Voy a cortarle más o menos este pedazo. Sí, este pedazo. Y lo corto con tijeras. Este es fácil de cortar. Nada más vayan girando, girando y nada más abran y cierran las tijeras. Así. Y le quito el lado filoso por si es de para una niña. Entonces no se va a picar. Aunque la clienta pues es un poco ya más grande, ¿verdad? Pero le hago así y lo trueno. Vean. Y ya quedó. Podemos limarlo con una lima de uñas, pero para lo que lo voy a usar realmente no lo requiero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar barbitas. ¿De cuánto será? Vean lo que estoy haciendo. La voy a amarrar a esta altura. Entonces, estoy viendo que quede de este vuelo. ¿Para qué? Para que después yo le pueda dar forma a la escoba. Voy a cortar muchas tiritas para que se vea como gordita. Entonces ya tomé la medida y voy a hacer esto. Corto varias tiritas para que quede a la mitad. Y al final voy a amarrar en la parte de en medio. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. ¿Qué hice? La partí a la mitad y amarré con un hilo alrededor y ya quedó. Puedo pegarlo para que... Vamos a hacer esto. Lo voy a abrir y le voy a poner silicón líquido. ¿Por qué lo voy a hacer? Es que se cae, o sea, se va a mover mucho las barbitas. Y eso no nos conviene en cierto modo porque se va a ver el palito. Y entonces lo que quiero es que se queden como paraditas. Y vean, las bajo y le hago así. ¿Ok? Luego agarro las tijeras y las voy a emparejar. Ahí está. Y ya quedó la escoba. ¿Ok? Vean. Entonces, voy a pegarla, voy a coserla a la manita. Ay, espérenme. Pero lo voy a coser con hilo de coser. ¿Por qué? Si la pego, se le va a caer. Entonces, mejor la coso la manita. Así. Sigo cosiendo hasta que yo sienta que está muy bien agarrada.
Si es para una niña, les sugiero que la dejen suelta para que pueda jugar con ella. Pero como creo que esta va a ser para adorno, entonces la voy a coser. Y la chica que me la va a comprar, espero que si no te gusta, nada más le cortes con mucho cuidado el hilo y ya la dejo suelta. Ok, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer la mochilita. La mochila la voy a hacer en tono naranja. ¿Se acuerdan cuando hicimos la mochila de Coraline y la de Jonas? De no sé qué serie es ese, pero así la vamos a hacer igual. Vamos a agarrar y tejeremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 más una cadena. Y vamos a la segunda cadena y hacemos punto por punto, tejemos 12 puntos bajos. Punto por punto, ¿ok? Punto por punto. Ahorita tejo esta vuelta y regreso. Ok, terminé la vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Giro el tejido, subo con una cadena y vuelvo a tejer 12 puntos bajos. Vamos a hacer esto como unas 12 vueltas. Dejen tejo 12 vueltas y veo si no nos hace falta más o menos, ¿sale? Pero no, yo creo que han de ser como 20 vueltas, pero voy a tantear el terreno. Entonces voy a tejerla y algo importante. Yo tengo botones chiquititos. A ver, veamos. Y los voy a poner en color. A ver, tengo en este tono. Tengo blancos. Creo que se verían más bonitos en negro. Espérenme. O tendría que ser como azul marino. O los ponemos en rojo. Creo que mejor en rojo. ¿Ok? Entonces, los voy a poner en color rojo. Estos botoncitos yo los conseguí en la Parisina. Estaban en descuento a peso la bolsita. Y era una docena. Entonces, de hecho, vean. Ahí están. Son para chambrita. De hecho, venden otros más chiquititos que conseguí también ahí en la Parisina. Pero esos sí cuestan como 34 pesos la bolsita. Sí son muy caros. Pero vean. Nos sacan del apuro. Entonces, tejo las 12 vueltas y regreso. Ok, vean. Hice 18 vueltas y va a quedar así. Así va a quedar el costalito. Entonces, voy a rematar aquí. Ok. Y vamos a hacer esto. Voy a coser esta parte de aquí a acá y de aquí a acá. Y voy a esconder esta tirita. Lo voy a coser con aguja de Canevas y el estambre naranja. Ok. Espérame. Ahí está. Vamos a ensartar. Hago el nudo. Y entonces dejo como 4 hileritas. Vean, hasta algo que no se vea tan
tan largo. Entonces, clavo primero acá arriba para que esconda yo el nudo, ¿sí? Lo escondo y ya empiezo a coser. ¿Ok? Coso los dos lados así y regreso. Ok, le pegué unos botones al bolsito. Espérenme, que ya se me está cayendo aquí todo. Entonces, vean. Yo creo que si pasan, así miren, si pasan entre los puntos. Entonces, aquí está el otro. A ver. Y aquí está el otro. Ahí está. Ya quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con el estambre voy a hacer una orejita. Hago como una cadena y jalo fuerte sin soltar estos dos lados. Entonces, voy a clavar en donde uní el bolso. Entonces, agarro y empiezo a hacer unas 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y nos traemos a la muñequita. La ponemos y atravesamos así. Así, miren, fueron 40. Y atravesamos así la bolsita. Vuelvo a clavar en donde uní. Pero aquí voy a cortar tantito el estambre y voy a hacer un punto bajo. Y luego remato. ¿Ok? Y entonces vamos a agarrar la aguja de caneva. Y voy a esconderla. Voy a esconder el hilo que sobra. Ahí está. Y lo corto. Y adivinen qué, ya quedó. Ya quedó la muñequita. Espero que les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse y vean, hasta el moñito quedó bonito. Y ya quedó mi muñequita. Nos vemos en el siguiente proyecto. Ah, bueno, si quieren la vamos a parar y vean. Y los pelitos quedaron bonitos porque se ven bonitos. Y vean. Ya quedó. Entonces ahora sí nos vemos en el siguiente proyecto.